Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte en este nuevo podcast, en este nuevo episodio. Ya tenía bastante tiempo sin hacer podcast. Me había enfocado mucho más en hacer videos, en algo más visual, pero el día de hoy te quise compartir este podcast. El tema de hoy es acerca de las decisiones, de qué tan importante son las decisiones en nuestra vida y cómo realmente una cierta serie de decisiones que podemos creer que son pequeñas decisiones, decisiones sin mucha importancia, nos pueden cambiar realmente la vida y pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. Entonces, ese es el tema que te quiero compartir el día de hoy. En esta ocasión te quiero compartir un poco de mi historia para enlazarlo con este tema de las decisiones. Aproximadamente en el año 2020, en mayo más o menos, yo estaba terminando la preparatoria. Justamente acababa de empezar la pandemia en marzo de 2022 aquí en México, aquí en mi ciudad. Entonces pues todos prácticamente estábamos encerrados por la pandemia. Yo estaba terminando la preparatoria, como te decía, y empecé a buscar algo que hacer. Siempre que eran vacaciones yo buscaba una nueva cosa que aprender, una nueva habilidad. A veces dibujaba, a veces pintaba, y opté por leer un libro. La verdad es que nunca fui fan de leer, nunca me gustó realmente la lectura. Ahora lo veo de una manera diferente. Ahora digo que no había encontrado el tema o los libros que me gustaran. Ahora me encanta leer. He leído bastantes libros. Yo creo que he leído más libros en estos 2 años y medio de mi vida que en los últimos 18 años que tenía en ese entonces, en 2020. Entonces pues opté por leer un libro. La verdad es que me encantó ese libro. Se llama Sueños. Es de un arquitecto muy famoso en México, y es la historia prácticamente de este arquitecto junto con uno de sus proyectos más importantes, que es un hotel muy famoso aquí en México. Se llama Hotel Xcaret, está en Quintana Roo, y también combina temas acerca de tips de emprendimiento, tips para tener tu negocio, tips para empezar a emprender. Fue una lectura que me atrapó. Anteriormente yo había leído un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Yo lo considero como el libro que me abrió la mente hacia querer emprender, hacia querer crear un negocio. Entonces cuando leí esto fue como que reconecté con esa idea que yo había leído hace un año antes había leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre, y como que reconecté esa idea de volver a emprender, de ganar dinero, de ganar mi propio dinero. La verdad es que yo nunca había trabajado, nunca había tenido un empleo, y creí que ese era el momento adecuado. Yo empecé a buscar empleos, empecé a buscar. Ahí va la primera decisión. Empecé a buscar, dije, necesito hacer algo, necesito ganar mi propio dinero. Esa fue una de las decisiones importantes que tomé, y es una de las series que te voy a contar. Esa fue la primera. Dije, necesito hacer algo para conseguir dinero, y mi opción más rápida, o lo que estaba en mis creencias, en mi mente, era el buscar un empleo. En fin, a causas de la pandemia, pues los empleos en línea, los empleos de manera online era lo que estaba pues surgiendo muchísimo más. Y yo dije, ok, estoy aquí. Estaba en un pueblito, en casa de mis abuelitos, que rentaron una casa pues lejana para estar más tranquilos, y yo estaba con ellos. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar mi tiempo, voy a ganar dinero y voy a buscar un trabajo que sea pues de manera remota. Eso fue lo que hice. Conseguí mi primer empleo. Fue poco formal, realmente duré un mes y medio en ese empleo, que era promocionar una universidad y darle la información a las personas que estuvieran interesadas. Básicamente a mí me pagaban por comisión si las personas se inscribían. Entonces duré muy poco. Mi trabajo era prospectar, mi trabajo era compartir la información, publicar en redes sociales. Realmente yo no usaba mucho redes sociales. Ahí empecé como a adentrarme, a meterme en grupos de Facebook, a tener Instagram, etcétera. Y fue como una parte muy importante. Fue un trabajo que duró poco, pero realmente me abrió esos conocimientos hacia estar buscando en redes sociales, hacia encontrar, hacia manejarlas. Entonces fue como mi primer tipo de acercamiento de trabajar a través de redes sociales, y estuvo muy padre. Agradecí muchísimo esa experiencia, pero no estaba como conforme con eso, y decidí buscar otra opción. En eso encontré
pues una publicación que me llamó muchísimo la atención. Era acerca de ganar dinero desde tu casa, ofrecía pues muy buenas ganancias y obviamente yo dije, tengo que preguntar. Esa fue la siguiente opción de tantas opciones que vi, en esa me gustó y esa pregunté. Me dijeron que no era como tal un empleo, era una oportunidad de negocio para tú hacer redes de mercadeo multinivel y para hacer trading, que era una manera de inversión. En mi vida yo había escuchado esas palabras, no sabía qué eran, inmediatamente dije tengo que buscar. Obviamente la persona que me dio esa información me supo convencer, se puede decir, y yo me puse a investigar por todos lados, por internet, cosas buenas, cosas malas, a preguntar a todas las personas cercanas a mí y entré en una confusión tremenda de qué hago. Algo en mí me decía, hazlo, o sea, suena como una oportunidad súper padre y tú quieres emprender, quieres hacer un negocio, quieres tener tus propias cosas, creo que es una buena oportunidad. Pero la otra parte de mí, esa parte que nos protege, que siempre está ahí, que es el miedo, me decía no. O sea, espérate, ya te dijeron que a lo mejor es una estafa, que no es una opción muy buena, que no es muy real, que puedes perder tu dinero. Porque algo súper curioso es que yo estaba buscando una opción para generar dinero, pero aquí en esta oportunidad yo tenía que invertir para entrar. Entonces tardé aproximadamente 2 meses y medio en conseguir la inversión. En ese entonces eran 4,500 creo. Y tuve que ahorrar de todas las cosas que tuviera por ahí. De todos mis ahorros junté, mi mamá me ayudó también a conseguir. Entonces hice como todo ese esfuerzo por conseguir ese dinero, 2 meses y medio, pero yo ya había tomado la decisión de que iba a estar ahí. Entonces aquí algo que puedo sacar de esto es el ser constante, el cuando decides algo, cuando realmente dices esto es lo que quiero hacer, haces lo imposible por conseguirlo, haces lo que sea porque ya tomaste esa decisión. Cuando es una decisión firme, cuando es una decisión que realmente conecta contigo, haces lo que sea por conseguirlo. Y en ese entonces esa decisión era muy importante para mí y dije lo tengo que hacer. Y créeme que esa yo la considero una de las decisiones más importantes de mi vida, porque me abrió el camino a muchísimas cosas, me abrió una puerta enorme que yo no conocía, conocí gente emprendedora, conocí gente exitosa, empecé a generar dinero, empecé a conocer redes sociales, el marketing, las inversiones, hacer cosas por mi propia cuenta, a salir más, a ir a conferencias, a trabajarme. Eso fue una de las cosas más increíbles que me pasó, que empecé a interesarme por cuidarme a mí misma, por mi autoconocimiento. Me metí al tema del crecimiento personal, también un poco de la motivación y amé eso. Y hasta la fecha es algo que yo no dejo y que además lo utilizo para compartírselo a las personas. Es lo que estoy haciendo en este momento, compartírtelo a través de mis experiencias en redes sociales y que tú también te puedas inspirar de alguna manera y que puedas conectar. En fin, después de entrar a ese proyecto, realmente yo estaba pegada a la persona que me había inscrito, todo a través de Zoom, todo a través de WhatsApp, porque no nos podíamos ver, todo era a través de manera remota, de en línea, y yo confié muchísimo en esa persona. Yo le di el dinero, le dije ya estoy lista, duré aproximadamente 1 mes yo creo en ese proyecto y de repente me dijo ok, nos vamos a cambiar de proyecto. La verdad es que yo no entendía mucho, yo solo estaba aprendiendo, estaba en un modo enseñable increíble, estaba aprendiendo todo y yo dije ok, está bien, confío en ti, va, nos vamos a cambiar de proyecto. Ahora ya no era trading, ahora ya era marketing. Entonces aprendí más cosas, pero una lección muy grande que me llevé ahí fue a no confiar tanto en la gente, a no confiar ciegamente y a tomar mis propias decisiones, a yo elegir qué me conviene y qué no me conviene. En ese entonces esa persona pues de cierta manera traicionó mi confianza, ocurrieron algunas situaciones y pues yo la verdad es que dejé de confiar un poco en las personas, en la industria, en que realmente eso no era cierto. La verdad es que sí fue un momento como de que yo dije ya, o sea, hasta aquí llegué con este tema, mejor vuelvo a hacer las cosas que hacía antes. Y esa fue mi otra decisión, estaba entre lo dejo todo o continúo. Y yo digo que nada es casualidad. Yo continué, yo dije tengo que seguir haciendo esto. A pesar de eso voy a sacar lo mejor, el aprendizaje de esto que pasó, de esta situación que me decepcionó, que me sentí mal, que me sentí traicionada.
pero está bien, porque la lección es para mí, la lección es que yo no debo a lo mejor de confiar tanto, de que debo de tomar mis propias decisiones y no solo guiarme por los demás. Fue un aprendizaje muy grande y como te digo, las cosas no pasan sin un motivo y personas se fueron de mi vida, amigos, personas en las que había confiado, pero llegaron otras increíbles con las que trabajé desde ese entonces. Te estoy hablando de más o menos agosto, septiembre de 2020 y desde ahí empecé a trabajar en otro proyecto con otras personas y dije, no me importa, o sea, yo tengo que seguir porque mi camino es esto. O sea, yo lo sentía como que mi camino era el seguir conociéndome, seguir en el crecimiento personal y obviamente seguir emprendiendo. Esa fue la gran decisión que tomé en ese entonces también. Ya llevamos como 3, 4 decisiones que se fueron guiando hasta lo que es hoy. Entonces yo seguí en ese proyecto, seguí trabajando y llegó el momento de entrar a la universidad. Yo ya había hecho el examen, me dieron mis resultados y quedé en la universidad. Te confieso que antes de que me dieran los resultados, yo estaba casi como de no quiero quedar, o sea, todavía no quiero que se acabe esto que estoy haciendo. Estaba súper emocionada con mi negocio, aprendiendo un montón de cosas y no quería todavía entrar a la universidad, siendo que antes de esta situación que te estoy contando, uno de mis más grandes anhelos era entrar a la universidad a estudiar arquitectura. Entonces, pues yo estaba súper feliz, pero en ese entonces como que mis intereses cambiaron demasiado y ya no quería todavía entrar a la universidad. Obviamente no se lo dije a nadie, pero era una situación interna. Quedé en la universidad, me fue bien en los puntajes y dije, ok, no pasa nada, ya entré, voy a hacer todo porque me vaya bien, o sea, voy a dar lo mejor de mí, porque siempre me gusta trabajar en excelencia, me gusta trabajar en dar lo mejor. Entonces dije, no importa. Entré a la universidad en septiembre, a la par de que estaba estudiando la universidad en línea, la carrera de arquitectura, estaba emprendiendo mi negocio, estaba escuchando una clase en Zoom y al mismo tiempo estaba en mi receso escuchando una capacitación. Fue un momento de locura, un mes de locura, pero fue también un mes muy pesado. O sea, fue un mes en el que te estoy hablando de septiembre a octubre de 2020. No la pasé nada bien en la universidad, la verdad es que no me gustó para nada la carrera. No es que sea una mala carrera, pero simplemente me di cuenta inmediatamente que no era para mí. Incluso yo ya me había dado cuenta antes de que realmente mi camino no iba por ahí. No me llenaba completamente y yo vi a mis compañeros emocionados, felices por lo que estábamos haciendo y yo estaba sufriendo porque sentía que estaba en un lugar donde no debía estar. Yo sentía que yo debía estar en mi negocio, debía estar trabajando acá, en el marketing, en las inversiones, en el multinivel. En ese entonces, para mí ese era mi camino. Tomé una gran decisión, la pensé muchísimo y dije, pero no puedo seguir aquí, no puedo seguir haciendo algo que no me gusta. Decidí salirme de la carrera, primero lo platiqué obviamente con mis papás, ellos me dieron su punto bueno, me dijeron está bien, tú haz lo que quieras hacer, no te vamos a obligar a estar en un lugar donde no quieres, y me dieron esa libertad. Y yo dije, ok, voy a seguir con mi negocio mientras pienso que quiero estudiar. Me salí, fue como un momento de libertad, fue como de sí, o sea, puedo hacer lo que yo quiera. Y empecé a emprender otra vez, a darle con todo a mi negocio. En ese entonces las cosas cambiaron un poco. Junto con las personas que estaba trabajando yo me cambié de proyecto a un tema más de inversiones, más de promover pues este tipo de cosas como inversiones pasivas y todo este tema, y seguí con el tema del multinivel. La verdad es que fue una industria que me encantó, que me enseñó muchísimo. Cuando entré al multinivel, la verdad es que aprendí muchísimo a relacionarme, a entender a la gente, a empatizar, a saber sus necesidades. Yo antes de eso era una persona muy seria, realmente no platicaba mucho, menos en redes sociales. Y en ese momento yo todos los días hablaba con personas extrañas.
extrañas en ese momento, pero de ahí saqué muchísimos buenos amigos, que incluso muchos de ellos ni siquiera entraron nunca a mi negocio, pero conocí gente de todo el mundo, conocí gente de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, de España, de todos lados a través de redes sociales, y me abrió un montón el contexto. Abrí muchísimo mis contactos. También aprendí pues a soltarme más. Por ejemplo, empecé a hacer este tipo de cosas, de compartir podcasts, de hacer videos para YouTube, de subir contenido a Instagram, a Facebook, de hacer dinámicas, de grabarme, de tomar fotos, que eran cosas que yo antes no hacía ni me llamaban la atención. Fue otra de las cosas que me dio este tema del multinivel, y lo agradezco un montón. Obviamente también generé dinero, también me fue bien, empecé a aprender lo que es tener un negocio, de cómo se manejan, y todo eso es experiencia que yo agradezco un montón. En la actualidad yo ya no hago redes de mercadeo, pero no quiere decir que no fue una industria que me encantó. Lo dejé porque ya mis intereses eran diferentes. Lo dejé en este año, en 2022. Realmente sí estuve bastante, 2 años y medio más o menos en redes. Y otra de las decisiones que me marcaron o que me impactaron fue esa, el dejar las redes de mercadeo. La uno fue empezarlas, y la segunda también fue dejarlas. Algo que me ocurrió también cuando yo salí de la carrera de arquitectura es una confusión enorme, pero fue cuando me adentré en el tema del autoconocimiento. De verdad, yo me sentía perdida. Dije, ¿por qué dejé la carrera? Aún así me sentía libre, me sentía perdida. Era algo muy extraño, pero creo que mucha gente me va a entender hacia dónde me voy. O sea, ¿cuál es mi camino? Si arquitectura, que creí toda mi vida que era mi camino, no era. Imagínate cómo me sentía. Dije, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, si esto del emprendimiento no me funciona, después no me gusta, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y de cierta manera, pues también mis papás querían que yo estudiara una carrera, que estuviera más preparada para tener más oportunidades laborales. Todos estos meses, desde 2021, 2022, tuve ese conflicto con qué estudiar, con si estudiar, con qué no. Era una decisión que yo estaba postergando muchísimo. De verdad, yo me quería poner a decidir, pero no podía. Decía después, y estaba aplazando muchísimo esa decisión, porque me daba miedo que lo que eligiera no fuera para mí. También pensé en no estudiar la universidad, en seguir con el tema de redes de mercadeo, de seguir en negocios, pero realmente otra de las decisiones que tomé hace muy poco, no hace muchos meses, fue entrar a estudiar. Entré a estudiar apenas hace unos meses, en octubre de 2022, por segunda vez. Duré 2 años sin estudiar nada prácticamente, entonces tenía miedo de que pues no supiera lo suficiente, pero pues obviamente es normal. O sea, es un nervio que yo tenía por haberme salido de una carrera que no me gustó, pero dije, esta sí. Y fíjate cómo son las cosas, que ahora estoy estudiando psicología. Y yo en mi vida me había imaginado estudiar psicología, porque yo antes de estos 2 años, yo decía, yo nunca me voy a meter a una rama de la salud, porque no es lo mío. Hablamos de salud mental, obviamente no es lo mismo que medicina, pero yo decía, nada de que tenga que ver con salud, o a lo mejor con humanidades, trabajo social, derecho, psicología. O sea, esas como que yo las descarté, y yo me iba más por las cosas técnicas, por las matemáticas, por las ingenierías, pero realmente no. Realmente me di cuenta que me encanta trabajar con la gente, me encanta poder compartir cosas, me encanta enseñar, y descubrí mi camino. Después de todos estos 2 años, tomé la decisión. Llevo poco estudiando la carrera, pero no me arrepiento, porque me estoy preparando muchísimo más para seguir compartiendo esto que amo. Amo compartir, amo ayudar a las personas a trabajar en sí mismas, a trabajar en su desarrollo, en su crecimiento, en conocerse muchísimo más. Y sé que esta carrera me va a ayudar también a poder prepararme más para eso, a estar más preparada para compartirte esa información. Para ti que me estás escuchando y siempre estás buscando también el crecer,
el invertir en ti, en trabajarte, en mejorar día con día. Yo sé que por eso estás escuchando ese podcast. Espero no haberte enredado con mi historia, pero en conclusión te quiero decir cómo esa serie de decisiones, una pequeña decisión que en ese entonces yo tomé en 2020, me ha cambiado la vida por completo y me ha llevado a conectar con mi pasión, con mi propósito. Todavía me faltan muchísimas más cosas por hacer y no te digo que todo es perfecto, que nunca te vas a equivocar, porque no, a lo largo de estos 2 años, casi 3 años, me he equivocado muchísimas veces, he tenido tropiezos, me he sentido mal, he sentido que lo que estoy haciendo no tiene sentido. Créeme, te entiendo perfectamente si tú has sentido esas situaciones, pero no te preocupes si tienes 18 años, apenas 20, 22, 25, 30, 50, los que tengas, y sientes que no has tenido un propósito en tu vida, que todavía no encuentras algo que te llame, no te preocupes. Tarde o temprano vas a encontrar eso. Tarde o temprano vas a encontrar lo que te llene, lo que te haga feliz y que al mismo tiempo puedas servir, puedas dejar algo al mundo, puedas dejar algo bueno a la sociedad. Eso es lo más increíble, que tú siendo feliz con lo que haces, siendo pleno, sintiéndote tranquilo con lo que estás haciendo, al mismo tiempo eso ayude a la sociedad, ayude al mundo a crecer. Espero que te haya gustado este podcast. No te preocupes por el futuro, olvida el pasado, vive en tu presente y toma las mejores decisiones. Y si te equivocas, no importa. Te quiero muchísimo, espero que estés increíble, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo podcast.